Salud. Salud, feliz noche. Dígame, ¿y usted cómo la tratan? Inmensamente feliz porque este espacio nos da la oportunidad de reencontrarnos con gente querida, personas que forman parte de nuestro corazón y a quienes pues nos sentimos más que orgullosos de cada uno de sus pasos y desarrollo. Bueno, no se pierdan nuestra conversación con Elvin Castillo, el director, el coordinador de El Rumbo de la Mañana. Así es. Una historia de superación, de esfuerzo, pero sobre todo pues de muchísimo trabajo y disciplina. Bueno, salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos en el encuentro informal de hoy, estamos compartiendo con Elvis Castillo. Doctora, logramos que nos sacara un tiempecito, Elvis. No, claro, lo logramos, lo alcanzamos. Una agenda un poco complicada. ¡Qué barbaridad! No, hombre, Felices yo de soy de verdad aquí, de todo. esto en mi casa. Total, claro Salud, que sí. salud, Claro. salud. Felices de tu desarrollo, de todo lo que has ido alcanzando en base a ese trabajo y a esa constancia y a tu inteligencia. Gracias, gracias. De verdad que para mí esto no es una entrevista, esto es... Yo estaba con sentimientos encontrados cuando Denisa me llamó. Digo, bueno, pero de verdad muy orgulloso y agradecido de estar aquí. Qué bueno, Elvis. Antes de que hablemos del Rumbo de la Mañana y de muchas otras cosas, vamos a hablar un poquito de la niñez tuya, dónde transcurre, cómo se desarrolla. Bueno, yo nací aquí en el Distrito Nacional, en el ensanche Kennedy, ahí, entre la Ortega y Gasset y la Máximo Gómez, un barrio que había ahí, hoy que está ahí todavía. Y la niñez mía fue una niñez, yo a veces recuerdo esas cosas con nostalgia. Pero tú porque tenías un parque olímpico ahí tenía completo. el Centro Olímpico, ¿no? El Un patio. patio impresionante, el Centro Olímpico, entonces... Sí, Pero fue una niña muy bonita porque todavía en esa época ya eso no existe, ya los hijos de uno, todo es tecnología, pantalla, Claro. nosotros jugábamos y encierro. encierro, ahora no, en esa Claro. época nosotros lo que vivíamos era jugando la plaquita, jugando Claro. lo que jugaban todos los niños anteriormente y evidentemente Sí. en una niñez con carencias, evidentemente económicas, porque no vengo de una familia acaudalada, pero siempre con mucho amor y mucha atención de los padres encima de uno, porque también en el barrio se generan entornos que si los padres no están atentos a los muchachos, pues uno puede desviarse. Muchos de mis amigos de infancia que jugábamos, los recuerdo, hoy lamentablemente están o presos, o fallecidos, porque tomaron quizás un camino que no era el más correcto. Pero gracias a Dios y a mis padres uno pudo encauzarse y estar aquí. ¿Qué de manera particular le agradeces y le reconoces a tus padres en tu formación? Bueno, de mi papá yo lo que más recuerdo y lo que más aprendí de él y lo que he aprendido es un hombre de trabajo, incansable. Mi papá no era un hombre de quizás de tener muchas iniciativas, de arriesgarse, de crecer mucho, pero sí era un hombre de trabajo. Yo cierro los ojos y pienso en mi niñez y yo me recuerdo a mi papá todos los días a las 5 de la mañana levantándose a trabajar sin hora de llegada. Siempre, esa es la imagen que a mí me queda de él. Y en el caso de mi mamá definitivamente fue la columna nuestra, porque mami... Cuando uno quería desmayar, uno tiene sus etapas en las que uno inmaduro no entiende algunas cosas, se desespera, quiere tirar la toalla. Y mami siempre fue esa columna que nos decía, inscríbete en la universidad, venga, haga esto. Ella siempre estuvo encima de mí y de mi hermana. Y a pesar de que ellos no pudieron ser profesionales,
porque mi papá lo que siempre se dedicó fue a ser chofer privado y mi mamá fue enfermera, pero no estudiaron carreras, licenciaturas en la universidad. Mi hermana y yo sí logramos hacerlo por el empeño y la visión que sobre todo mami tenía, porque papi era más de buscar la comida y el trabajo. La dupla Y la perfecta. doña era la que Sí. siempre estaba encima de uno con eso, sí. Sí. El béisbol. Oh, el béisbol. Esa es una parte que muy poca gente conoce. Lo grande es que cuando yo hago esa historia, me empiezan a relajar Julio Ernesto y vaina, a decir que oye, dije que él era bueno, pero no yo en realidad como todo niño dominicano, sobre todo antes, que había menos alternativas, soñaba con ser pelotero en Grandes Ligas. Eso es lo que todos los niños sueñan. Y desde Sí. 6 años comencé jugando, entonces yo me destacaba en cada categoría. Antes era por edades, por ejemplo de 6 a 7, de 7 a 8, cada año te iban subiendo de categoría, cada edad. Entonces yo al principio lo veía como un hobby, como un juego, pero cuando cada vez que iba creciendo veía que me ponían en la selección de mi categoría, yo decía, bueno, pero ya cuando tenía 11 y 12, yo digo, pero aquí hay posibilidades reales de perseguir esto a medida que uno va creciendo, porque el niño que juega béisbol se vuelve un fanático del juego y entonces le da seguimiento a todo de Grandes Ligas, las estadísticas, cómo funciona el sistema de firmas, y uno va empapándose de todo ese mundo y Claro. cuando tú eres bueno, entonces te comienzas a ilusionar con la posibilidad, con la idea. Pero la gente a veces no sabe. Eso es igual o peor que la milicia. O sea, la vida de un niño que decide dedicarse al béisbol, los entrenamientos, los sacrificios, porque tú tienes que dejarlo todo. Tú cuando estás en la adolescencia, 12, 13, 14 años, tú no puedes estar pensando en ir en fiesta como los otros muchachitos ya adolescentes. O sea, es un sacrificio, es un sacerdocio para tratar de lograr ese sueño. Entonces, por ejemplo, yo tuve una época que tenía que irme a Jaina todos los días a practicar, a correr arena. No íbamos a veces corriendo desde el Kennedy hasta Metaldón, la Máximo Gómez entera bajando, porque ya el olímpico nos quedaba chiquito de darle vuelta, uno se cansaba de estar como en el mismo entorno, entonces uno buscando cambios de ambiente, nos íbamos a la Máximo Gómez hasta Metaldón corriendo, haciendo playa, de todo, tratando de buscar ese sueño. Entonces en mi caso, yo estuve muy cerca de firmar, pero tuve una situación en esa época. Los peloteros todavía se hace, ahora mucho menos, porque las grandes ligas han robustecido el mecanismo de evaluación y de depuración de los jugadores, pero la gente se quitaba la edad. Y todo, de cada 10 peloteros, 9 se quitaban la edad. No por un tema de hacer trampa, Sí. porque la gente cree que por una cultura de que el dominicano es tramposo. No, lo que pasaba con eso era que las academias de grandes ligas forzan a que los jugadores dominicanos a los 16 años tengan condiciones que los jugadores estadounidenses tienen a los 22 años. Ya. Porque los jugadores estadounidenses van primero a la universidad y después que ellos lo draftean allá. Al jugador latino, ellos le exigen que a los 16 años tenga el mismo nivel de preparación de un estadounidense a los 22 para iniciar una carrera como profesional. Entonces, cuando tú le metes la falta de cuchara, los problemas en la casa, la precariedad de Claro, ser claro. propio de un país caribeño, o sea, es imposible que un niño de 16 esté maduro como hombre. Por eso, si tú te fijas, la mayoría de peloteros nosotros, muchos, después de entrado en edad, es que maduran, como Nelson Cruz, que se hacen mejores peloteros con el pasar de los años. Porque van recuperando la cuchara, la pesa, la cosa, después que entran ya al sistema estadounidense, empiezan a recuperar un poco esos años perdidos. Entonces, me quité la edad, como lo hacía todo el mundo, inconsciente, yo tenía 16 años, y entonces me hicieron una documentación como que yo tenía 14. Todo muy bien, yo saqué pasaporte para probar los papeles, saqué cédula para probar los papeles, dije a ver si estaban bien hechos. Oye, esto, dije engañar a los gringos. Cuando llega el momento ya de que me están evaluando, los MES de Nueva York, ya yo tenía 3 meses en la academia. En esa época la academia los MES estaba en el estadio Quiqueya ahí. Y el jefe está vivo todavía, Eddie Toledo se llama, era el que me iba, el scout que me iba a firmar. Bueno, ya habíamos pasado toda la prueba física, el hombre me llamó, que si me sentía bien en la organización, que quién fue que me llevó,
ya, para firmarme. Digo, bueno, Ya, aquí. lo logré. Compadre, cuando han ido la gente a buscar los papeles para depurarlos, ver la de nacimiento, ver la cosa. Pero había una cosa que a mí se me escapó, que ellos ya en esa época estaban medio chivos por par de casos que habían descubierto. Y ya ellos no se llevaban solo de que del folio, del acta de nacimiento, sino que ellos iban a la escuela. Ay, ¿Dónde tú estudiaste? Entonces no hubo forma nunca de meter esa acta de nacimiento en la escuela. El acta nueva no hubo forma de meterla en ningún liceo porque nadie se iba a prestar eso. No. Y entonces ahí me agarraron, entonces ahí hubo un tema, pero en realidad eso es muy difícil porque entonces ya tú ves imposibilitado de lograr ese sueño no por una falta de facultades físicas o de talento, Claro. sino por un problema que quizás tú no tenías la culpa. Claro, la experiencia. Eso te genera una frustración, entonces ya yo no quería estudiar, yo no quería hacer nada. O sea, yo lo que decía, yo me quería ir para Nueva York y mi mamá, ¿pero a qué? No irme para Nueva York, lo vi que yo voy a hacer aquí. Yo no me veía estudiando ni haciendo nada. Entonces ahí mami, cansada de insistirme que me inscribiera en la universidad, llamó a Julio Ernesto y un grupo de amigos que habían salido del bachillerato conmigo, y ellos tenían 3 años en la universidad. Y un día voy yo llegando del Olímpico de practicar y me encuentro todos estos tigres en mi casa. Ay, ay, ay. Digo yo, ¿pero qué hace Iván, Julio Ernesto? Un grupo que eran compañeros míos del colegio, pero que yo tenía unos años que no lo veía, porque después que salimos ya nos habíamos desconectado un poco. Y entonces ahí los muchachos, no, que cogimos para acá a visitarte, y yo como que estaba chivo. Yo, ¿pero qué? ¿Cómo coincidieron todos estos tipos aquí después de todos estos años? Oye, y ahí me empiezan a embullar, que me inscribo en la universidad. Oye, ¿cómo fue? Y yo, no, es que yo no estoy en eso, yo no sé si siga jugando. Entonces hasta que dijeron la palabra mágica, dijeron en la católica hay muchas mujeres. Oye, ay, ay, ay. Cuando me dijeron eso, digo, vamos a ver, exploré esa zona ya. Y después que yo llegué a la católica que me encontré eso ahí, digo, mira, y que me saque de aquí. Y así fue que yo comencé la universidad. Entonces, ahí ya entre clases. Ya entendí por qué el grupito, quiénes fueron los que Exacto. fueron. O sea, fueron con el mensaje adecuado. Entonces, Saludo a mi compadre. Entonces, cuando me inscribo, entre clases había una pasarela, un pasillo en la católica que todavía está ahí. Vivíamos discutiendo de deporte, de política, los estudiantes de periodismo, tú sabes. Sí. Y Julio Ernesto un día me acuerdo como hoy, me oye, él siempre me oye, sabe que Julio Ernesto es muy reservado, pero muy observador. Y Julio me dice un día, ven acá, ¿tú te atreves a hacerle un segmento de deporte a un programa que tiene mi papá? Yo lo hago. Y entonces cuando, bueno, coordinamos ir, eran los sábados, que es sábado de consulta, sí, que todavía está al aire ahora. Yo pensaba inicialmente que el programa era un programa de jóvenes y que yo iba a hablar de deporte. ¿Cómo que de jóvenes? Cuando yo llegaba ahí, que me encuentro a doña Milda y a doña Marta, digo, bueno. Vamos a reencuadrar esta conversación. Bueno, ya. No. Explíqueme. Bueno, es joven adulta, pero yo pensaba que era un grupo de teenagers como nosotros, ¿me entiendes? Y yo, ¿Todo bueno, iba bien? Hasta este instante todo iba bien. yo recuerdo ese día, ¿tú te acuerdas? Pero claro que yo sí. estaba súper nervioso. y nunca se me olvida, ya para concluir esa parte, que yo hice el programa ese primer día en Supra, fue eso, nervioso. Sí. Y Mildred me dijo, tú sabes que tú deberías, nada más no venir a hacer los deportes, ven a hacer el programa completo y así te vas puliendo y vas aprendiendo de otras cosas. Y así lo hice. Qué bueno. Y por qué ahí bueno. arrancamos. Qué bueno. Elvis, hablemos de tu relación con don Pepín Corripio. Sí. Tu padre trabaja con él, tiene muchísimo tiempo en el grupo porque ha trabajado con varios directores, con don Cuchito, con don Radamés, y más tiempo con don Pepín. Y sé que tú tienes vínculo desde pequeño con él. Háblanos un poco de esos vínculos. Tú sabes que eso es una cosa muy curiosa, porque esa era una relación evidentemente de la que uno como niño no tenía conciencia ni entendía la dimensión de don Pepín, pero yo recuerdo siempre que mi papá me llevaba regularmente los fines de semana, cuando estaba libre los domingos más,
al Centro Olímpico a montar bicicleta. Yo como con 6 o 7 años, recuerdo, es una bicicletica roja que yo tenía, papi me cruzaba. Y nos encontrábamos a Don Pepín caminando. Por coincidencia, casi todos los domingos que papi iba conmigo a montar bicicleta, ahí andaba el don haciendo ejercicio. Entonces, evidentemente, por el vínculo, él lo saludaba. Quizá en ese momento todavía papi no trabajaba directo con él. Sí. Pero siempre recuerdo ese vínculo, ese trato afectivo, quizás porque lo conocía de muchos años. Yo me llevo mucho del don Pepín, que lo que vi de él es que él le atribuye mucha importancia al hombre serio, al hombre de trabajo. Eso para él es una cosa innegociable, una cosa de alto valor para él, y por eso él siempre tuvo un trato hacia mi papá de mucha valía, quizás sin importar que mi papá no tuviera niveles académicos ni de formación, sino por la parte humana y de trabajo. Y entonces ya cuando fueron pasando los años que yo fui creciendo, que fui entendiendo la dimensión de lo que don Pepín significaba, pues evidentemente para mí siempre era curioso yo tratar de accesar a don Pepín, pero ya yo grande, papi me decía, mira, espérate, eso no puede estar relajado, ese señor. Y yo siempre vivía con el afán, hasta que ya después que yo entré en esto de los medios y la cosa, con cierta frecuencia lo veía. Incluso recuerdo algo muy importante, cuando me casé, don Pepín me mandó a llamar para hacerme un regalo. Yo decía, bueno, un regalo, don Pepín. Y cuando fui, me dio un sobre blanco, me dijo, ahí hay un asuntico, un presente, pero lo más importante que me llevé fue de un consejo que me dio ese día, sobre el paso que yo estaba dando, de la familia, de la importancia que tiene eso ya para un hombre cuando toma esa decisión. Y entonces a partir de ese día sí ya empezamos a tener un vínculo más cercano, ¿no? O sea, con frecuencia nos veíamos, yo lo consultaba, y siempre con buenos consejos para mí, siempre ponderando esa figura de mi papá, tratando de impregnar eso en mí, del hombre de trabajo que era, por qué él le tenía esa distinción y ese trato. Y para nosotros como familia es una cosa impresionante, porque el trato y la apertura que él nos ha dado, sobre todo cuando hay alguien en la familia con una situación de salud, él siempre está pendiente, no manda donde los médicos de él, si fuera mi papá, yo, mi mamá, mi hermana, cualquiera de nosotros, o sea, siempre ha habido ese trato, y uno, aunque él es una gran figura del país, como que para nosotros, en nuestro mundo, uno le ha tomado un afecto casi familiar, porque es más que eso, es un trato como paternal, como un abuelo, uno lo ve, aunque eso sea como medio, ¿verdad? Un tase. Pero de verdad que sí, él siempre ha tenido un trato con nosotros, aunque uno evidentemente nunca tampoco ha abusado de eso, no ha tratado de beneficiarse de eso, pero sí ha habido siempre un trato cercano y una apertura cuando uno trata de verlo, buscando una orientación, un consejo. Él siempre ha estado abierto, ha estado abierto, así que más o menos en esa tesitura fue. Dijiste y mencionaste algo, una etapa de tu vida, una decisión importante, casarte. Coméntanos por qué Michelle, y de manera muy particular, ¿qué quieres construir en tu hogar? Bueno, esa es una historia también un poco, toda mi vida ha sido como un poco tormentoso, porque esa historia parece... Pero yo creo que la pregunta debe ser a ella que uno la haga. Tú sabes que yo, si yo hago un libro de mi vida, como con las cosas que me han pasado, ¿sabes qué, Michelle? Cuando yo estaba adolescente, de 11, 12 años, ella venía de Santiago a visitar a una tía al Kennedy. Ya tú sabes, esta muchachita ya de 14, en su prime. Todos los tigres del barrio que tenían más viejos que uno, con vehículos, con música y cosas, los tipos que tenían y que todas las mujeres vuelto locos con esa mujer, como era una india hermosa. Un cuerpazo, y yo veía a esta muchachita, digo, bueno, ¿cómo? ¿Con qué tela si no hay araña? ¿Con qué tela si no hay araña? No me hace caso. Entonces yo le decía a una primita que esa muchachita a mí me gustaba, y la prima nunca me olvidaba, me decía, muchacho, ese tipo a ti no te va a hacer caso, esa mujer tiene novio pelotero, pues ella tiene un novio pelotero, grande liga y de todo.
Entonces, imagínate tú, yo aspirando a pelotero. Y con papeles Y truqueados. con papeles truqueados, dime tú, ahí no hay forma. Entonces, después de eso, pasaron como 15 años. Y yo jamás volví a saber de esa muchacha, ni me acordaba cómo se llamaba, nada. Pues un día, que yo no sé ni siquiera cómo explicarme, me llegó esa muchacha a la cabeza. ¿Y qué habrá sido de la sobrina de Eusebia que iba al barrio? Oye, me acordé, pues no sé ni cómo. Y me he metido en el Facebook de la tía a ver si por la foto, porque yo no me acordaba ni del nombre, la encontraba. Digo, ay, pero mírala aquí, es esta. Déjame entrar al Facebook a ver. Y me meto al Facebook de la muchacha y veo, y no veo esposo por ningún lado en la foto. Digo, bueno, vamos bien. Y foto, y no veo muchacho. Digo, va Vamos bien la vamos cosa. mejor, vamos mejor. Entonces yo le mandé una invitación y ella me aceptó, pero yo pensaba que era que ella se acordaba de mí. Y ella me aceptó fue porque vio que yo era amigo de la tía. Pero yo todo este tiempo creyendo que ella se acuerda de que de este galán, oye. Hasta que un día le escribo, creyendo que ella se acuerda de mí. Ay, ay, Y la mujer me echó un desaire. ¿Y quién eres tú? ay, ay. Digo, y tan corto fue nuestro romance de adolescente. Me inventé uno. Bueno, el caso es que después yo comencé a dar viajes para Santiago. Iba a Santiago, de que enamorado, pero no podía ir a la casa. No, eso era una cosa, había que juntarse fuera, que cuando para mí llevarme a la casa, eso había que pasar un centro, una cosa. Ya eso lo quitaron, ya eso no se usa. Y duré como 4 meses dando viajes en metro y vaina para Santiago, de que para ir a ver la señora. Y entonces después de eso, entonces ya me llevó a la casa. Entonces cuando conocí los padres y vi el tipo de familia que era, la cosa, porque también ya yo había tenido 2 relaciones largas. Novia, de que de 4 años, dije la próxima, no voy a durar 3 años ni nada de eso, de que la conozca. Y entonces fui de que vi los papás, vi el asunto, la estructura familiar, digo, aquí es el asunto. Digo, nos casamos. ¿Cómo? Digo, sí, vamos a casarnos, vamos a salir de esto, porque eso no lo Vamos determina a salir nada. de esto. Claro, eso no lo determina nada, de que una relación larga, que mira, nosotros vamos a cumplir 10 años casados ya este año. Sí. Tenemos una familia muy bonita, me ha dado 2 hijas hermosísimas, Lauren y Maya. Y vamos ahí, no hemos tenido mucho tiempo, yo soy tranquilo, tú sabes. Pero bien, O sea, bien. Sí, bueno, sí. Vamos a un contacto de publicidad mejor. Vamos a un Yo contacto de espero que ya no vea esta publicidad. entrevista. Bueno, señores, nosotros continuamos en Encuentro Informal con Elvis Castillo. Elvis, tú has vivido un proceso, digamos, de la transformación tecnológica en los medios de comunicación. Has recorrido ese proceso. Estuviste en los inicios de la plataforma del Nuevo Diario. Vamos a hablar de esa etapa para que lleguemos al rumbo claro. de la mañana. Bueno, sin lugar a dudas que esa transformación digital, la democratización de la información, todas estas plataformas que se fueron creando de Facebook, YouTube, el Twitter y todo esto, cambió para siempre la forma de comunicar, de informar, y hasta el punto de que hoy en día ya cualquiera es un reportero, es un comunicador, un hacedor de opinión. La gente pone una camarita de un teléfono en su casa y prende un asunto y está haciendo comunicación y está haciendo opinión. Eso en realidad también ha generado muchas situaciones porque hay mucha
tendencia de toda esta ola de las fake news, de muchas cosas que no son reales, pero también ha creado muchas oportunidades también a mucha gente que anteriormente no tenía oportunidad de acceder a los medios de comunicación tradicionales, que regularmente eran controlados por grupos económicos. Eso estaba como reservado para una clase específica, y pues todo esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Yo siento que dentro de lo positivo que tiene es eso que hablaba, de que mucha gente ahora tiene acceso a decir las cosas, de que es más difícil ocultar información, porque ya, por ejemplo, en un pueblo, si cualquier político, alguien quiere decir, no, pero que esto no fue así, cualquier ciudadano te graba un asunto y mira cómo están metiendo la funda del plan social en una casa, mira cómo ya es más difícil, y eso democratiza y evidentemente es una conquista y un logro, pero también eso también ha desnaturalizado un poco el oficio, porque mucha gente sin el criterio, sin la formación, sin la preparación, ha comenzado a hacer opinión, sobre todo en plataformas digitales, y entonces de alguna manera yo nunca voy a ser un precursor de que se limiten los derechos ni las garantías de comunicar. Eso sería un sinsentido. La democracia ha costado mucho, pero yo sí creo que de alguna manera hay que buscar la manera de regular algunas cosas. O sea, por ejemplo, hay una serie de contenidos, sobre todo en plataformas digitales, todo esto de los likes, de los views, de la competencia que se ha generado, sobre todo en una generación más joven, ha llevado a estos jóvenes a hacer episodios de violencia, a mujeres a cualquierizarse, y aunque eso lo que te dicen es, no, esa es la juventud de hoy, yo no creo eso. El Estado tiene un rol de regular los contenidos, los horarios, la hora a la que se difunden cierto tipo de contenido, porque independientemente de que ellos no son los culpables de que la juventud tenga algunas situaciones, ellos contribuyen a acelerar ese deterioro, y por eso yo creo que, aunque a muchos de ellos no les gusta, porque también hay un tema de monetización de eso. Sí. O sea, mientras más cosas extrovertidas, vulgares, se hacen, eso corre y genera un dinero que te lo trae el YouTube por los views y el asunto, pero yo digo que el Estado debe de buscar la manera de regular esos contenidos. No es que van a poner una misa, no es que van a... pero que haya al menos marcos. Y hay muchos ejemplos de países que han hecho eso. Por ejemplo, España ahora mismo está embarcado en un proceso de regular los influencers, los youtubers, han hecho una legislación. Y entonces yo creo que nosotros debemos movernos en esa dirección. Hablemos del rumbo de la mañana. Primero, ¿qué significó para ti esta responsabilidad de entrar a la plataforma de mayor influencia en República Dominicana? Y de manera muy particular, la conformación de ese team de trabajo, diversos y complementarios al mismo tiempo. Si tú supieras que a veces las cosas ocurren y el que no sabe, la gente ve que las cosas, pues la gente desconoce la intríngulis de cómo las cosas pasan. Pero yo creo mucho en Dios, y llegar a RCC Media fue una diosidencia. Eso fue una casualidad, eso no fue algo planeado, planificado, pero tengo que agradecer bastante, claro está, a don Antonio Espaillá, porque don Antonio me dio una oportunidad, nos dio una oportunidad, creyó en nosotros. Era un reto, porque nosotros salimos de Cachicha, que fue donde empezamos el proyecto, una plataforma digital, hicimos un esfuerzo, y yo decía, naturalmente debe de haber un relevo, va a haber un relevo. Entonces yo, tratando de seguir los pasos de este señor, yo decía, bueno, el sol está ahí, ellos están ahí, han hecho un gran trabajo, pero en algún momento habrá de haber un equipo que sustituya eso, y no va a haber forma que eso ocurra si alguien no comienza. El tema estaba en que, como que hacía un programa de política, un grupo de jóvenes. En ese momento todavía la gente decía, pero ¿cómo va a ser que se van a meter y que en la mañana? Son estos muchachos hablando de política. Estos muchachos hablando de política, que no han vivido esos procesos históricos, de qué van a hablar, de lo que han leído, de lo que han oído. Entonces, había cierto escepticismo, pero yo sí sabía que
lo que éramos capaces de hacer, una multiplicidad de talentos, de gente que yo conocí en mi entorno con muchas condiciones, como Víctor Villanueva. Víctor es un tipo brillante en materia geopolítica, en materia de diplomacia, en materia política, formado en el entorno del presidente Fernández. Lo único que se me pone a veces medio fanático, pero eso es normal, de los dirigentes de la Fuerza No, del el problema Pueblo. de él no es el equipo de béisbol. Exacto, que él y No, aguilucho. Entonces, por ejemplo, yo siempre decía, si nos dan la oportunidad, yo sé que va a haber cosas interesantes que van a surgir. Entonces, entre ellos ninguno se conocían. El único denominador común entre el grupo era que eran amigos míos todos en diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, yo había conocido a Manuel Cruz. Manuel era un tipo con muchísimo talento, que tenía como 20 años en el PLD y nadie lo veía. Y yo veía a este muchacho y decía, ¿por qué este muchacho hay que hablar a los medios? Y entonces así recluté a Víctor, a Manuel, a Danira Caminero, que es muy buena también. Entonces, yo recuerdo que yo voy a Cachicha con la idea de formar esto. Entonces, el ejecutivo de Cachicha, Isaac Villa se llama, me dice, mira, yo tengo el estudio, tengo todo esto, quiero iniciar un matutino, pero él no tenía idea de por dónde empezar. Entonces, él me dice que si yo quiero estar, yo le digo, no, yo lo asumo si yo lo coordino y armo yo el equipo, si no, no. Y él se queda pensando y dice, no, pues está bien, porque él no tenía como por dónde armar, cómo empezar. Y entonces ahí yo fui reclutándolo, llevándole los currículos, explicándole por qué lo elegía cada uno. Y él me dijo, vamos a darle. Y arrancamos ahí. Era digital al inicio, entonces yo le dije, no, esto hay que moverlo al dial también, porque es que si no, eso no va a tener peso. La gente que coloca publicidad no cree todavía en eso solo digital. Y hicimos el esfuerzo, nos movimos al dial. Bueno, el caso es que a los 2 años, cuando íbamos a cumplir ya los 2 años, el programa de alguna manera fue generando cierta incidencia, primero por la multiplicidad de talentos y porque en ese momento la plataforma de Cachicha estaba digitalmente fuerte, todavía incidía, la gente cogía los cortecitos, lo veía, lo mandaba por WhatsApp. Bueno, entonces yo le dije a él, vamos a arrancar. Y a los 2 años, cuando ya está entrando algo de publicidad, cuando está entrando algo, entonces nos sentamos a renegociar este asunto. Sí. Bueno, pues llegaron los 2 años. Cuando llegan los 2 años, le digo, Isa, ya tenemos que sentarnos, ya hay unos cuantos anuncios, está llegando un asuntico, nos repartimos bien. Entonces, esto hay que hacerlo porque ya yo sé que estoy madrugando, armo el equipo, estoy vendiendo, estoy haciendo todo. Entonces, yo no soy aquí nada, ni accionista, ni nada, ni no cobro. Entonces, Isaac ahí, no, pero que eso es la plataforma, ustedes están confundidos, ya ustedes creen que son famosos. Y entonces no pudimos ponernos de acuerdo. Duramos una semana completa tratando de negociar un acuerdo para seguir con el proyecto. Pero entonces él no entró en razón. Entonces yo me reunía con el equipo completo, no solo yo con él, para que el equipo viera lo que se hablaba. Y después me iba y me reunía con el equipo en otro sitio. Duramos 5 días en eso. Bueno, al 5.º día, yo definitivamente, por algunas cosas que ocurrieron en la negociación, le digo, mira, yo me voy, yo no me quedo, pero yo no tenía para dónde ir. O sea, yo no había hablado con nadie, no habíamos buscado a nadie. Eso fue un 26 de noviembre del año 2021, creo, un viernes. Y los muchachos, como era natural, estaban algunos inciertos, pero ¿para dónde nos vamos? Digo, vámonos. Dios es grande, va a aparecer un lugar, olvídese de eso. Habían 2 de los 5 que estaban indecisos. Danira y Víctor dijeron, nos vamos con Elvi. Manuel y Delvi estaban medio, pero espérate, no podemos irnos así. Digo, oye, vámonos, que va a aparecer. Y entonces, los muchachos al final dijeron, pues nos fuimos. Un salto al vacío, porque además de todo esto, yo había dicho en el aire, nos vemos en enero, vamos a coger una pausa en diciembre, y en enero venimos por otra plataforma, más importante que yo, que hoy ya mucha gente en las redes nos seguía, sobre todo el exterior, entonces empezó la gente a escribirnos. Pero ¿por dónde que vienen? Denme una oreja. Estamos en campaña de expectativa. Y todo el mundo escribiéndole a los muchachos y nosotros sin saber por dónde íbamos. Oyendo. Entonces hablamos con nuestro hermano Miguel Medina. Digo, Miguel, mira, tenemos esta situación, vamos a ver, busca una gente que tenga una emisora, porque
Y Miguel me dice, bueno, vamos a hablar con Antonio, a ver. Antonio tiene una serie de emisoras ahí, a ver. Cuando logramos juntarnos con Antonio, por casualidad, porque son cosas de la vida, por eso digo que son cosas de Dios. Don Antonio, estábamos viendo al doctor Ricardo Nieves, a Domingo y a Fafa para el sol de la tarde. Sí, sí. Que él también tenía una situación Que él ahí. también tenía una situación ahí. Se dieron dos situaciones. Se dieron dos de lo situaciones vacío. paralelas. Y entonces él no tenía un grupo Un equipo, claro. para Tenía que ponerlo en ponerse a rumba. formarlo. Y cuando llegamos fue como una cosa de Dios. Ahí entonces yo de fresco le digo el primer día a Antonio, digo, don Antonio, yo le voy a decir una cosa, le agradezco su presencia aquí. Pero antes de que hablemos cualquier cosa, mire, yo ni voy a ser empleado, ni usted no me va a arrendar eso o nos vamos a asociar. Y Antonio me mira y se explota la risa y dice, priete. Priete, tipo. Digo, no, porque es que ya estoy cansado, ya yo no puedo seguir en esto. Entonces él me dijo, no hay problema, vamos a asociarnos, pero tú pagas la mitad de la nómina. Digo, vamos, yo lo busco. Y gracias a Dios nosotros vamos camino ya al tercer año en Rumba. Ha sido una experiencia interesantísima, una acogida que no puede haber sido mejor. Antonio nunca nos ha llamado a nosotros para decirnos, mira, ustedes no deben decir esto. Tú sabes, a veces hay amigos que lo llaman, mira esos muchachos. Pero él nunca nos ha coartado, ni doña Montserrat tampoco, nos han dado un trato y un apoyo increíble y nos han permitido ir desarrollando sobre la marcha lo que tenemos para dar. La gente ha ido acogiendo el trabajo. Yo al principio nunca me he gustado creerme nada, yo no me creo nada de que la fama, de que el asunto, porque cuando uno comienza a pensar cosas se desconecta. Claro. Pero ya cuando tú empiezas a ir a los lugares, la gente ya es una cosa, los camareros, el asunto, los parqueadores, él si te va a cualquier lado, lo veo, lo escucho, me gusta, sigan ahí. Yo dice, bueno, pues el asunto como que de verdad es el asunto. Y sobre todo también porque uno tiene que definir a quién quiere llegarle, independientemente de que haya un público amplio que consuma lo que hace, es el trabajo, uno define. Entonces, el objetivo de nosotros fue, bueno, como nos ven jóvenes, y eso fue, y se lo digo aquí, se lo confieso, y ustedes tienen que ir todos los días ataviados. Tienen que proyectar como ustedes quieren que lo vean, que esto es un asunto con criterio, porque nosotros lo que estamos persiguiendo es el público A, los tomadores de decisiones, los empresarios, los políticos, los tipos que firman, que nos oiga todo el mundo, genial, pero es que ese sector entienda que hay un grupo joven haciendo cosas importantes, fijando posturas sobre los temas de decisión del país, con algún nivel de criterio y de que ellos vean en uno. Y gracias a Dios eso ha ido pasando. Un día me invitó César Dalgán a un asunto al CONE. Digo, bueno, ya este asunto como que... Después Silce me invitó a un asunto de los industriales. Y por ejemplo, esa parte ahí, decías ahorita, bueno, seguir los pasos de Julio y todo ese equipo. ¿Qué tú sientes, Elvis, cuando ya hacen una invitación a un selecto grupo de periodistas? ¿Qué tal los Martínez Pozo? ¿Qué tal los Ricardo Nieves? Entonces, cuando llega la invitación a Elvis Castillo. Yo al principio era incómodo, yo no me creía eso. Yo, pero ¿y qué es esto? ¿Y cómo yo me voy a comportar ahí con el licenciado ahora cuando yo lo vea ahí? Pero ya después uno va entendiendo también que eso es una gran responsabilidad. Por ejemplo, el doctor Ricardo Nieves también ha sido en este proceso muy importante porque resulta que yo soy Nieves. Mi segundo apellido es Nieves y él, aunque la gente dice que él es de Bonao, su mamá era del Ceibo. Y mi mamá y su mamá son como media prima, segunda o cosa. Entonces mami un día lo vio en la televisión y me dice, pero ese muchachito lo cargaba yo, ese hijo de una prima mía. Digo, pero ¿y cómo va a ser? Y después yo lo abordo y le cuento, sí, mi mamá es de Candelaria, del Ceibo, y resultaron que eran media prima. Entonces desde ahí, él me dice primo. Yo siempre que nos vemos interactuamos, a veces le mando los videos míos, los comentarios, él me manda. Y también hemos desarrollado una buena amistad, pero era un reto para nosotros porque él, Fafa y Domingo, que habían ya sembrado un nicho ahí en Rumba, cuando nosotros llegamos el primer día, la audiencia nos llamó y nos dijo, mira, si ustedes vienen aquí a hacer disparate, nosotros lo vamos a sacar de ahí, nos decían los oyentes.
porque el doctor Nieves y Ricardo ya han sembrado una impronta y Fafi, ustedes, estos muchachos no van a venir ahí. Entonces eso fue retador, pero gracias a Dios hemos ido ahí llevándola, no es fácil hacer contenido diario, estar preparado diario para analizar los temas y sobre todo los temas tan delicados, porque cuando uno decide hacer toda esa opinión, tú fijas un planteamiento, siempre habrán sectores que coincidirán contigo, pero otros no. Claro, claro. Y eso es un tema y te dicen de todo. Cuando tú haces algo que tú coincides con el gobierno, bocina, te vendiste. Cuando es algo a favor de la oposición, entonces los PRMistas te dan. Y no es fácil acostumbrarse a eso. En las redes te dicen de todo, te insultan. Es complicado. Bueno, Elvis, ya tú has tenido la experiencia de ver varios presidentes, Leonel, Danilo, Luis acaba de ganar una reelección. ¿Cómo tú visualizas a Luis Abinader y su futuro inmediato? Bueno, el presidente, sabes que tiene muchas particularidades, porque el presidente no era un político tradicional. No era un político que hubiese ocupado otras posiciones con esa experiencia política de Estado anterior a esta posición. Y tuvo un primer mandato complicado al inicio con el tema de la pandemia, lo de la guerra, como año y medio que no permitieron un desenvolvimiento natural de un gobierno como para uno poder evaluar y determinar qué tan buen o mal presidente era. Hubo un contexto complejo. Ahora ya el presidente no tiene excusas. El presidente acaba de ser reelecto con un 57% de la votación, tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en los ayuntamientos y evidentemente tiene una curva de aprendizaje que ya él no tiene excusa. O sea, esos primeros año y pico, que los funcionarios nuevos, que adaptándose a la ley de compra, que no entendían, que parte de un proceso natural, aunque el político de oposición no va a decir eso. El político de oposición tiene que golpearlo y son ineficientes, y son incompetentes y no saben hacer nada y son unos ineptos. Pero uno sabe por experiencia que hay una curva de aprendizaje que debe agotarse, ¿verdad? Ya ellos pasaron 1 año y medio de problema y su curva de aprendizaje. Ahora, el presidente, por ejemplo, tiene un reto enorme, porque en los primeros 4 años él no hizo gasto de inversión de capital en las dimensiones que se esperaba, o al menos en el promedio histórico que el PLD estaba acostumbrado a hacer gasto de inversión de capital de desarrollo. O sea, aunque él está haciendo el monorriel de Santiago, el teleférico, pero en gran medida él no gastó en eso la cantidad de dinero, por ejemplo, que él tomó prestado. No hizo una inversión de gasto de capital importante, y eso tiene un impacto en toda la economía. Porque, por ejemplo, en los gobiernos de Danilo dicen, que Danilo, sí, pero Danilo hizo 28,000 aulas y eso dinamizaba la economía local. La ferretería chiquita, eso dinamizaba y generaba un impacto económico en todo el país. Entonces el presidente ahora tiene retos de demostrar, ya no va a haber guerra, ya no va a haber pandemia, esperemos que sea así, que no haya ningún sobresalto internacional, para que él pueda en estos 4 años de verdad demostrar a toda máquina que lo que él es capaz de hacer y su equipo. Él, para mí, tiene situaciones ahí, porque por ejemplo tiene funcionarios que son muy malos. Por ejemplo, el ministro de Educación, para mí, el señor, yo digo Miyagi, ¿cómo que se llama? El ministro de Educación, Ángel Hernández. Desde el inicio yo fui ácido con él porque es el dueño de una universidad privada. Entonces, desde esa concepción, tú no puedes poner un dueño de una universidad privada a administrar la educación preuniversitaria, porque hay un choque de interés lógico. O sea, el MINER le contrataba a su universidad y le sigue contratando. O sea, no hay un criterio, una vocación natural por su oficio y su naturaleza económica. Lo mismo con Limber. Limber Cruz es una cuota de Hipólito, es un político, pero Limber en agricultura es uno de los principales productores de plátano y de banano del país. No es verdad que su criterio primario va a ser el que tiene que tener un político con vocación de servicio, porque a él no le conviene, por ejemplo, que los plátanos y los guineos estén baratos. O sea, hay una serie de situaciones que el presidente tiene que sortear, que entender. Él ha dado un paso para mí importante, porque él ha dicho, ¿verdad? Tomemos su palabra,
que él no quiere reelegirse ni va a reelegirse. Entonces, eso le abre a él una oportunidad interesante de hacer reformas, porque él no va a seguir, aunque sean incómodas para algunos sectores, van a ser reformas que son necesarias hacer en el tema educativo, en el tema de transporte, muchos temas. Hay que hacer cambios que el político regularmente, porque está en aspiración, porque piensa que políticamente puede perjudicarle, no las hace. Él está hablando de hacer una reforma fiscal que debió hacerse en el 2012. La va a hacer ahora, ¿verdad? Hay que hacerla, no se puede aplazar más. Eso es una medida incómoda. Pero así como él va a tomar esa medida políticamente incómoda que va a tener una repercusión en la simpatía de su partido y de su marca, él va a perder popularidad con la reforma. Pues él puede seguir haciendo otras reformas. Yo creo que él tiene la oportunidad de hacerlo, una coyuntura para hacerlo, pero definitivamente compararlo a él con, por ejemplo, Danilo Medina como presidente en el ejercicio, con Leonel, creo que todavía es un poquito prematuro, porque hay que esperar a ver este segundo mandato y ver cuál es el legado que el presidente va a dejar al final. Yo decía el otro día que aunque usted le simpatice con él o no, Luis ha sido el político más exitoso de la historia del PRD-PRM. Y hay gente que me escucha y dice, pero ¿y Peña Gómez? Bueno, Peña Gómez nunca fue presidente. Y Luis es el primero que logra reelegirse en el poder, o sea que eso tiene un mérito, él liderando un partido. Por ejemplo, en su primer mandato, él llegó por el esfuerzo de mucha gente, llegó por el esfuerzo de Milagro, por el esfuerzo de Fulcar, por el esfuerzo de Hipólito, por un gran esfuerzo. Entonces él estaba obligado a hacer un gobierno compartido, porque él no era el líder de ese partido. Ahora él ganó porque era el líder. Todos esos alcaldes que salieron, todos esos diputados, él era el líder. Entonces, eso a él también le da ahora una oportunidad de decirle a papá, bueno, ya yo le cumplí. Con el único que no pudo fue con Guillermo Moreno. No, la mochila, era muy pesada esa mochila. Demasiado pesada. Salud. Gracias. Éxito. Muchas gracias por éxito. todo y por la oportunidad. Éxito. Bueno, dimos buena cuenta de este Edisone, de este Fantine italiano. Delicioso. Señores, solamente la botella. Mire, esa botella está vacía y sirve para levantar peso. No, y el sabor es exquisito en boca. Muy buen vino. No era para menos. Gracias. Mire, perdón, antes de agradecer, yo creo que Edición bien pudo haber quitado la parte de donde él se refería a la edad de Marta Figuereo y de quien os dirige la palabra. Bueno. ¿Qué usted dice a eso? Nunca hemos terminado irritados con un invitado aquí. Feliz noche.